Las encuestas son ejercicios de medición para conocer la opinión pública y en el caso de las que son electorales sirven, entre otras cosas, para conocer la intención de voto. Originalmente les ayudaban a los candidatos a saber qué tantas posibilidades tenían de ganar o en qué posición se encontraban y la gran mayoría no eran públicas. Con el paso de los años han dejado de ser un asunto técnico y se han convertido en un tema relevante y de polémica entre la ciudadanía. ¿Cuál ha sido la experiencia de otros países con las encuestas? Lucy Bravo. No es ningún secreto que la confianza en las encuestas ha disminuido drásticamente en el mundo. Tan solo en 2016 los resultados de la elección presidencial en Estados Unidos, el referéndum del Brexit en el Reino Unido y el plebiscito sobre los acuerdos de paz de Colombia fueron algunos de los descalabros más estrepitosos de las encuestadoras. En Estados Unidos, diversos sondeos le otorgaban una probabilidad de triunfo a Hillary Clinton entre el 70 y hasta el 99%, pero el día de la elección los resultados no pudieron ser más alejados tras la victoria de Donald Trump con 276 votos electorales. En Gran Bretaña, ninguna encuestadora previó el triunfo del Brexit y la opción para salir de la Unión Europea se impuso en las urnas con el 52% de los votos. Mientras que en Colombia los sondeos apuntaban a una ventaja holgada del sí, pero finalmente más del 50% de los votantes rechazó el acuerdo de paz. Nuestro país no ha sido la excepción. También en 2016, varios encuestadores le otorgaron el triunfo al PRI en más gubernaturas de las que realmente ganó. Esto no significa que las encuestas no sean un elemento indispensable para medir la realidad social, pero tampoco son infalibles. Son una herramienta muy importante para el análisis y la toma de decisiones, pero se deben leer como una instantánea del escenario político que de un día a otro puede cambiar. Paco Abundis, bienvenido. Estela, un gusto. Muchas gracias por la invitación. ¿Para qué sirven las encuestas hoy en día? Mira, yo creo que hay que distinguir entre el tema electoral y las encuestas en general. Yo creo que si tú le preguntas el método como tal, ¿no? Yo creo que hay que distinguir entre una medición que te habla de tus niveles de satisfacción con algún servicio público, con el ISSSTE, con el IMSS, incluso en mercadotecnia, con un restaurante. En general, tú no tienes mayor problema para revelar tu preferencia, si te gustó o no te gustó. Lo mismo pasa en cualquier servicio, un hotel, un hospital. Lo electoral está siendo un tema. Sí. Pero esto, hay que decirlo, no es tampoco ni tan sorpresivo ni tan nuevo. Hay muchos temas en sociología donde las encuestas como método tienen problemas de medición. Nos está pasando en lo electoral, no nos había pasado. Esa es la sorpresa. Okay. ¿Para qué nos sirven hoy? Para darnos escenarios de qué es lo que puede suceder en una elección, en una contienda electoral. Te puedo poner en breve y digamos un ejemplo reciente, el Estado de México. El escenario era, puede ganar Delfina Gómez o Alfredo del Mazo y ganó uno de los dos. Claro. Terminó sucediendo, te dan escenarios más que predicciones. ¿Estas electorales solo miden las preferencias electorales o en un momento dado pueden inclinar las preferencias hacia otro lado? Mira, habría dos tipos de mediciones, yo creo. Unas que están hechas para medios, que te tienen que medir de la manera más nítida y pura las preferencias de los electores. En el mejor de los casos, argumentar o fundamentar a qué se deben esas preferencias, cuál es el contexto de elección. Ahora que tenemos el esquema de coaliciones es muy interesante porque puedes hacer una encuesta muy analítica, cuánto le aporta cada partido, qué pasa con las coaliciones, cómo cambian esos escenarios cuando tienes careos, cuando ya metes a los candidatos. Y ahora tenemos algo fascinante que es lo de los independientes. Entonces, las encuestas te dan la medición de carrera de caballos, ¿no? Que sería el dato básico, pero también te dan una capacidad analítica
para ver qué está pasando con las fuerzas políticas, qué está pasando, digamos, con cada uno de los actores, y te pueden dar muchos más datos sobre de qué depende tu voto. Depende de la inseguridad, de la corrupción, de la economía, de qué depende. ¿Cuáles son los factores que determinan que de pronto los encuestadores profesionales nos presentan unos resultados y a la hora de que se conoce el resultado, digamos, oficial o final, es algo, tú decías, no son distintos, ya no lo explicaste, es de 2 finalistas, por ejemplo, pero finalmente sí hay factores que pueden ser determinantes hasta en el margen de, sí, claro. de votación? Mira, te diría que lo que nos está pasando prácticamente, yo lo veo desde el mes de octubre pasado, porque antes habíamos tenido mucho consenso, es que estamos empezando a diferir. Estamos empezando a diferir no sobre quién podría encabezar las mediciones, sino a veces quién es segundo, quién es tercero, cuáles son las distancias. ¿Qué es una contienda electoral? ¿Qué son las campañas? ¿Para qué están hechas? Pues para mover al elector, ¿no? Entonces, de pronto, te puedo decir que algunas de esas diferencias pueden ser si me diste a principios de enero o si me diste a finales de enero. Okay. Puedes estar hablando de 2 momentos muy distintos. Puedes estar hablando de 2 campañas o más de una campaña donde las preferencias se van moviendo. Por definición, este elector sofisticado que tiene cada vez menos lealtad partidista, cada vez tienes menos gente que esté dispuesta a llamarse priista, panista, perredista. Bueno, ahora el fenómeno son los morenistas, pero eso va a la baja. Sí. ¿Eso qué significa? Que tienes mayores electores independientes, mayor volatilidad. ¿Eso qué significa? Que las mediciones van a variar. Pero te quiero preguntar, por ejemplo, el caso de la diferencia entre los resultados oficiales, digamos, y lo que predicen los encuestadores, ¿de qué depende? Porque Lucy hace rato nos refería el Brexit en Gran Bretaña y el caso de las elecciones en Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia ahí o por qué también hubo resultados tan distintos a los que publicaban los encuestadores? Mira, te diría, ahí lo divido en 2 temas. Algunos, ¿no?, estamos en la posición de no necesariamente hacemos predicciones, hacemos mediciones. Y esas mediciones pueden cambiar de cuando medimos al día de elección. No deberían de cambiar tanto, debería de parecerse el número. En México ya tenemos casos pues bastante escandalosos, ¿no?, de la diferencia entre lo que mediste en la preelectoral y lo que pasa en elección, como el caso de Nuevo León. Sí. Yo creo que recientemente es de los casos más emblemáticos. Las mediciones que le daban mayor diferencia a Jaime Rodríguez el Bronco eran mediciones que le daban 12 puntos de diferencia, acabó ganando casi con 30 puntos de diferencia, ¿no? Es decir, acabó con 27. Entonces, bueno, ahí hay un fenómeno electoral, hay un fenómeno de gente que no la pudimos ver, ¿no?, sobre su preferencia hasta el día de elección. Ese es un tema en las preelectorales. Hay uno aún más grave. Durante 5 horas los británicos pensaron que eran parte de Europa. Una de las consultorías más serias en la Gran Bretaña, YouGov, dijo que el Remain, de nos quedamos, era 52% y el Leave era 48%. Fue exactamente al revés. El 52 fue el Leave, pero durante 5 horas que no supieron los resultados, entonces los británicos europeístas dijeron, ya nos quedamos, ¿no? Nada. Ese es un caso grave porque eso no es una preelectoral, Estela, es el día de la elección. El elector no te está revelando lo que hizo. Eso es bien importante. Que eso es aún más grave. Claro. Eso es aún más grave. O no te está revelando o hay una parte de la no respuesta, que es ahí donde viene el tema interesante metodológicamente, que te está ocultando el voto por alguna razón y entonces tú lo tienes que adivinar o modelar. Tiene 2 cosas importantes. Las redes sociales, la gente está muy metida en las redes sociales, sobre todo los jóvenes, pero mucha gente. ¿Les creemos? Son estas encuestas de Twitter, de Facebook. ¿Tienen método? Hablabas de metodología. ¿Tienen método científico? Tienen método para la población a la que entrevistan. Los reportes más recientes que entiendo dicen que hoy el 55% de los mexicanos tendríamos acceso a redes sociales. ¿Qué pasa con ese 45% que no? Se parece mucho a una encuesta telefónica. Okay. Estás hablando de un 55% urbano, de mayor ingreso, escolarizado, más informado, claro, tecnológico. Ese 55% es igual que el otro 45%, la evidencia dice que no. De hecho, si tú haces la misma medición entre ese 55%, excluyendo este 45%, o lo haces entre todos, te pueden salir porcentajes absolutamente
cruzados, distintos. Sí. Entonces dime, o sea, si hablamos del público en general, de los mexicanos, ¿qué tan representativo es entrevistar al 55%? Conclusión, no les estamos con tanta seriedad o veámoslo con otros ojos, estas de Twitter y Facebook. Paco, en el caso de la guerra sucia, hay ya además fake polls, también ya no hay fake news, sino Sí, fake polls. exacto. ¿Qué con las fake polls, y por el otro lado la guerra sucia? Mira, yo creo que el problema que tenemos con las redes sociales, como tú bien sabes, tú para que des una nota, una noticia, tienes que validarla. Tienes una responsabilidad contigo, con tu medio. El problema con las redes sociales es que no tienen validación. Entonces tú puedes decir lo que sea en las redes sociales, ¿no? Que es parte del problema que ahora tiene Facebook. ¿Y quién va a validar si eso es cierto o no? Entonces tiene un nivel de influencia y una participación en esta llamada guerra sucia, porque no importa si es cierto o no es cierto. Y ahí también yo lo dividiría. Yo creo que hay guerra, digamos, a mí me parece más bien legítima, hay quien la llama sucia, pero es un cuestionamiento de récord, de qué hiciste como senador, gobernador, cuando eras, o sea, eso es de récord público. Sí. Hay otra que es personal, que es de tu vida privada. Esa es la que yo pondría en el lado de la guerra sucia, sí. Y cuando lo que están diciendo de ti no es cierto. En lo que se refiere a lo que hacemos. Sí, ciertamente ya no solamente tenemos fake news, tenemos fake polls, ¿no? Ya digo, no es solamente México. El problema es la validación. Okay. Yo sí te diría una regla que hemos tenido en México es que prácticamente atrás de una medición tiene que haber un responsable, tiene que haber un investigador o una organización, sí. ¿No? Tú no ves una medición en Estados Unidos que no firme nadie. O la firma Gallup, o la firma Quinnipiac, o la firma Luis Harris, o la firma... Quien la firme debe estar firmada. El problema con los fake polls es que frecuentemente no están ni firmadas, o sea, no sabes ni de quién son. Claro. Es un rumor. Claro, es como los médicos, como un tema de la salud, pero esto es una salud social. Exacto. Ya la última pregunta, Paco. ¿Se vale trabajar para un partido y al mismo tiempo trabajar, por ejemplo, para medios de comunicación? ¿No hay un conflicto de interés? No, yo nada más creo que hay que ser transparente. Y dos, a diferencia de un sistema bipartidista, como lo es Estados Unidos, donde pues si eres un estratega demócrata, eres republicano, en un multipartidista no funcionan igual las cosas. Okay. Y ahí yo te diría, la diferencia es si ese encuestador o ese pollster tiene exclusividad o no con ese partido. Es muy importante. Algunos no aceptamos la exclusividad, ¿no? Y ahí te diría, esa es la posición de parametría. Entonces, por lo tanto, lo que publicamos no tiene mayor conflicto de interés porque no necesariamente puedes saber para quién trabajas para todos, sí. ¿No? Para mí el problema de eso, y no porque sea conflicto de interés, otra vez, es simplemente por transparencia, decir, bueno, sí, trabajo aquí, trabajo en exclusiva aquí y además trabajo para este medio. Léeme como tú quieras. Claro, pero hay que decirlo. Pero hay que decirlo. Cuando no tienes exclusividad, el dato se explica solo. Claro. Paco Abundis, muchísimas gracias. Estela, un gusto estar contigo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Como hemos visto en las encuestas y en las elecciones más recientes, los indecisos jugarán un papel importante en las próximas elecciones. Así que será importante seguir el trabajo de las encuestadoras profesionales y leer las encuestas con seriedad y con ojo crítico. Esto fue Quemarropa, nos vemos la próxima semana.